Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Quiero hablarte de los obstáculos que te pone la vida, porque es algo que mal enfocado te lleva a interpretarlo de un modo totalmente incorrecto. Hay gente que vive en la mierda, no dicho como un juicio de valor, no desde mi opinión, sino desde su sensación. Siento que estoy en la mierda, siento que constantemente me pasan mierdas, siento que todo lo malo que pueda pasarme me va a suceder. Y esa es su realidad entre otras cosas porque la sienten porque les sucede y les sucede porque planifican esa realidad. Irónicamente, sin darse cuenta, programan que esas cosas les sucedan. Tú puedes pensar, ¿por qué alguien va a querer joderse? Pues la explicación es para dar sentido a todo. Alguien que ha tenido una vida de mierda o que siente que tiene gente de mierda a su alrededor se jode porque así sintoniza con todo lo que tiene alrededor. De hecho, recuerda que hay una sesión de hipnosis específicamente diseñada para contrarrestar ese fenómeno, el sabotaje por sintonización. Ya sabes, yo sintonizo con lo que hay a mi alrededor, es mierda, y entonces me saboteo para no subir a flote, sino para conectar con eso de frecuencia tan baja y al final decir soy uno más dentro de la mierda. ¿Y con eso qué consigues? Con eso consigues tener a alguien a quien culpar de tu mierda de vida. Si no hubierais sido así conmigo, yo no sería así. Si yo no hubiera nacido en esta familia, no sería así. Si tú no me hubieras engañado, yo no sería así. ¿Cuánta gente se alcoholiza porque su pareja le engaña? Si yo no hubiera perdido ese empleo, no hubiera tenido que robar. Y al final, siempre, cuando estamos desenfocados, intentamos buscar un culpable. Hay que hacer una diferencia muy importante entre culpa y responsabilidad. Yo no soy amigo de hablar de culpas, porque la culpa tiene un elemento bloqueante, la culpa tiene un elemento castigador. Tú puedes actuar toda tu vida por culpa y sentirte un esclavo. Por ejemplo, si has tenido un padre o una madre tóxicos y te han hecho sentir una puta mierda de hijo o de hija. Seguro que has hecho cosas que no habrías hecho por otra persona, pero las has hecho por ellos pues para evitar sentir la culpa. Esto es una de las cosas que detallo en la masterclass sobre relaciones tóxicas, familia, amigos y parejas. Que por cierto quiero daros las gracias porque ha sido la masterclass hasta la fecha que más rápidamente se ha vendido el primer día de lanzamiento. Ya sabéis que ha salido con una oferta especial hasta el 11 de septiembre y la verdad que ha volado. Hasta el momento está volando y os doy las gracias por vuestra confianza. Y como te decía, hay que distinguir entre la culpa y la responsabilidad, porque si tú actúas por culpabilidad, actúas como un sujeto pasivo. Como esa persona me hace sentir culpable, tengo que hacer esto que no quiero hacer, pero es la única forma de que yo me quite esta sensación de culpa de encima. Entonces, al final te dominan, al final tú te crees que tienes las riendas de la vida, de la situación, pero no, eres una marioneta, eres una pelota que si le dan una patada va a ir disparada hacia donde la dirijan. Y con la culpa, quien te injerta la culpa, lo que hace es dirigirte hacia un objetivo. Te manipula para que hagas lo que esa persona quiere que tú hagas sin tener que decírtelo expresamente. Si has tenido una familia tóxica, esto te va a resonar muy fuertemente. O si has tenido una pareja tóxica o si has tenido amistades tóxicas, verás que te has metido en el papel de puta y has hecho lo que esas otras personas querían, simplemente porque así no te sentías una puta mierda. Entonces, cuando en tu vida ves que hay un obstáculo, tienes que entender que no es culpa tuya ese obstáculo. Hay dos tipos de obstáculos. Los obstáculos con los que te tienes que tropezar, tienes que chocarte, tienes que caerte, tienes que abrirte la boca del golpe que te pegas cuando te caes al suelo al tropezarte con ese obstáculo, hasta decir, coño, ahí hay un obstáculo. Eso no debería estar ahí. Y me tropiezo y me hace daño el golpe porque mi tendencia natural es a no sufrir. Mi tendencia natural es a estar bien. De esto te vas a dar cuenta si no estás en la fase de anestesia, es decir,
Sientes tanta mierda a tu alrededor que te anestesias. Drogas, alcohol, tabaco, comes como un animal para no pensar, para sentirte querido, para sentirte acompañado. Estás enfrascado, desenfocado totalmente, justificando todo por culpas. La culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Si no estás en ese punto, en ese pozo profundo, te va a resultar fácil identificar que las hostias que te das se deben a que el obstáculo no lo consigues salvar y que tu tendencia natural es estar bien. Si tu tendencia natural fuera estar hecho una puta mierda, no te jodería pegarte la hostia, dirías, es lo normal, mira qué gusto me da joderme. Pero aunque estés habituado o habituada a tropezar, te da bastante por culo tener que tropezarte con ese obstáculo. Y ese es un tipo de obstáculo. Es aquel que necesita tomar conciencia de que existe a partir de que te tropiezas y te tropiezas y te tropiezas. Si lo piensas, cuando somos niños pequeños y vas corriendo y te tropiezas y te caes, enseguida empiezas a llorar. Te duele, porque dices, joder, yo no quiero hacerme daño. Y automáticamente el bebé, el niño pequeño, empieza a llorar. Cuando somos adultos, hay un momento en el que nos creemos que no merecemos el golpe. Y cuando te caes, te tropiezas, dices, es que me lo merezco, culpa mía. Ahí ya empieza la señal de que se está jodiendo la cosa. De que estás navegando, de que te estás acostumbrando a nadar en aguas de culpabilidad. ¿Qué sucede a continuación? Cuando te has pegado el número de hostias suficientes, es cuando empiezas a decir, joder, estoy harto de pegarme la hostia. Y empiezas un proceso de trabajo, empiezas a buscar respuestas, empiezas, a pesar de eso, a pesar de buscar respuestas, todo esto lleva un tiempo, lleva un proceso y crees que empiezas a ver algo de luz, pero te sigues tropezando y llega el desánimo porque dices, joder, ahora que sé tantas cosas que antes no sabía y me sigo tropezando y me sigo tropezando y nunca voy a salir de aquí, siempre la misma dinámica, siempre me va a pasar lo mismo, a lo mejor tendría que rendirme y dejar que la culpa no me atormente siendo la persona que todo el mundo quiere que sea, en lugar de ser quien yo quiero ser. No tendría que luchar tanto con la gente, me rindo y en definitiva soy quienes quieren que sean y no me van a atacar. Bueno, no te van a atacar, pero van a manipularte cada vez más, van a utilizarte cada vez más, te van a desgastar más rápidamente, te van a sacar el jugo más rápidamente, como si fuera una pieza de fruta te van a triturar para hacer zumo contigo. Y cuando estás en esa dinámica, en esta fase que es necesaria para darte cuenta, cuando pasas tiempo en esa fase y empiezas a conocerte, empiezas a darte cuenta de que hay patrones a tu alrededor que se repiten, empiezas a darte cuenta de que tú permites determinadas cosas que suceden, empiezas a darte cuenta de que de todo esto te das cuenta con el tiempo, pero te das cuenta de que tienes la posibilidad de elegir tu reacción, no eres esa pelota a la que le dan una patada y de pronto, bueno, me han pegado, tengo que ir hacia ese lado porque me han pegado en esta dirección, tengo que ir hacia allí. No, te das cuenta de que tienes la posibilidad de reaccionar en una dirección, en otra o de no reaccionar. Y eso no significa que no sientas las cosas, que no te duelan, eso no significa nada de eso. Simplemente significa que tratas de cambiar una dinámica para que no se repita eternamente, si no se produce ese efecto bola de nieve que al final hace que pendiente abajo, colina abajo, la bola de nieve sea cada vez mayor y arrolle todo lo que hay a su paso y nada la detenga. Esa sensación de que tu vida empieza a dejar de ser una bola de nieve que va sin sentido hacia abajo, en caída libre, a darte cuenta de que poco a poco puede empezar a destrozar esa bola de nieve, a hacer que sea más pequeña y frenarla, es señal de que ya vas por el camino de entender, de, como te digo, ver esos patrones, ver esas circunstancias. Y llega un momento, por repetición a ese contexto, y esto te lo digo ya a toro pasado, porque yo esa fase ya por suerte ya la he pasado, pero esa fase lleva años, años, y no sabría fecharlo, pero 7 años, 8 años pueden haber sido perfectamente, en mi experiencia personal, esa segunda fase. Y por fin llega un momento en el que integras, en el que te escuchas, en el que te entiendes, en el que te proteges y en el que por fin te das cuenta
de lo importante, de la lección importante. Y esto es una de las cosas que en la masterclass de relaciones tóxicas he explicado con muchísimos ejemplos. Te das cuenta de que las cosas que pasan son pruebas, son esa película que estás viendo continuamente, que está repitiéndose a tu alrededor, se repite continuamente porque es una oportunidad tras otra de que puedas revivir lo mismo para reaccionar de modo diferente. A la vista está que siempre que se presenta una situación de mierda y haces lo mismo, sucede lo mismo y la situación va a peor. Esa bola de nieve cada vez se hace más grande y arrolla todo lo que hay alrededor. Cuando se aúna ese conocimiento propio, ese darte cuenta de esos patrones que te he indicado, y se vuelven a repetir las situaciones, las interpretas como una oportunidad para validarte, es como un examen. Voy a presentarme al examen y voy a ver si ya he aprendido la lección y puedo superar ese examen. Y créeme que la vida es muy puñetera, pero a la vez es muy sabia y en el momento en el que tú te crees que estás preparado te pone una prueba muy grande que tienes que superar. Y eso mucha gente lo malinterpreta, mucha gente dice, joder, ha vuelto a pasar. De nada valido lo que yo me he preparado, de nada valido, porque la mierda va a volver a aparecer en mi vida. Y esa gente confunde el conocer la dinámica, el conocerse a sí mismo, con controlar a otras personas, a personas tóxicas en tu vida, con controlar patrones que han existido antes de tu propia existencia en este plano, ya estaban esos patrones. Y por conocerte a ti no vas a cambiar esos patrones. Pero conociendo esos patrones y conociéndote a ti, sí puedes cambiar cómo interactúas tú con esos patrones. Lo que vas a conseguir es que siga habiendo bolas de nieve que arrollen, pero que a ti no te arrollen, porque tú no permites que se forme esa bola de nieve que te destroza. Esa bola de nieve que tú sientes que no has contribuido a su formación, que son bolas que te tiran y permitiendo que te tiren bolas y bolas, al final se hace una bola enorme que te arrolla. Y la gente que necesita lanzar una bola de nieve a alguien, proyectar, disparar a alguien, va a seguir haciéndolo. Pero tú eliges alimentar esa bola de nieve o no. Tú eliges pensar que te lo mereces o no. Tú eliges entender que esas constantes bolas de nieve que van hacia ti son en definitiva aliados tuyos, porque son la garantía de que no te vas a relajar, de que no vas a pensar que por tener un conocimiento ya tienes sabiduría para aplicar ese conocimiento, y esos ataques continuos van a ser la oportunidad que necesitas para, a través de la repetición, a través del aprendizaje, a través del conocimiento aplicado y por tanto convertido en sabiduría, demostrarte que eres la persona que tienes que ser, convertirte en la persona que estás destinada a ser. Y estás destinada a ser una persona que realice un proceso de aprendizaje y que, fíjate si es complicado algunos aprendizajes, que necesitas revivirlos continuamente hasta que empiezas a cambiar. Al cabo de los años dices, basta, y empiezas a cambiar la forma en la que interactúas. Por eso, cuando veas que una situación se repite a tu alrededor, si estás desenfocado o desenfocada, vas a pensar, joder, qué puta mierda, nada va a cambiar, siempre va a ser todo así. Si consigues darte cuenta de que en ti reside ese deseo de cambio, esa esperanza de cambio, con el paso del tiempo te vas a dar cuenta de esos patrones, de esas constantes. Y con el paso del tiempo, bien con trabajo personal, bien con trabajo con un terapeuta, bien con trabajo por tu cuenta, bien aprendiendo de personas que hayan superado eso, del modo que sea, porque las herramientas van a llegar a ti cuando estés preparado, vas a conseguir dar pasos adelante, hasta que llegue el momento del gran examen y puedas presentarte a ese examen al que no te vas a tener que apuntar, el examen se va a presentar ante ti, y puedas darte cuenta de que reaccionas de otro modo, gestionas de otro modo, sientes de otro modo, y no por ello tiene que ser fácil, ni mucho menos. Esto es, imagínate el esfuerzo que implica parar una bola de nieve enorme que va colina abajo. Pero si sabes que es un examen, te expones a ese examen y lo intentas. Y a base de intentarlo lo consigues. En la masterclass de relaciones tóxicas todo esto está explicado con ejemplos, todo esto está explicado con mis conclusiones, todo esto está explicado de un modo que resuena
De modo que, sin duda, creo que es de los audios más terapéuticos que he grabado jamás. Y si todo esto resuena en ti y consideras que necesitas una persona que te guíe, y esto es importante, yo soy un guía, no soy un acompañante, soy un guía. No soy un acompañante de nadie porque considero que si resuena en ti trabajar, eres consciente de que el trabajo consiste en que tú seas tu propio acompañante, tu propia acompañante, no que establezcas una relación de dependencia, en algún caso con otra persona, no. Solamente puedes depender de ti. Estás solo, estás sola. Por suerte, si tienes suerte, tendrás a tu alrededor gente en la que apoyarte. Pero la persona con la que siempre puedes contar es contigo. Si estás perdido o perdida es porque no cuentas contigo ahora mismo. Porque has buscado esos cómplices, esos compañeros de viaje en otras personas y te han fallado. Así que si eso sucede así y estás escuchando esto, incluso en eso has tenido suerte, porque esa situación te obliga a darte cuenta de que tú eres la única persona con la que puedes contar y no estás contando contigo. Así que vamos a, vamos a intentar leer las situaciones del modo correcto. Y cuando te pasa algo, intenta pensar, ¿para qué me sirve esto? ¿En qué me va a beneficiar esto? Cuando la vida te llega a caos, normalmente la lección que tienes que aprender es que esto te va a servir para darte cuenta del caos que hay en tu vida y que necesitas ponerlo en orden. Si no, ya sabes, siempre te queda la opción de decir, no, la vida es así y te vas a dar cuenta que tu sistema no integra eso y por eso tienes que desconectarte de la vida, como te he dicho, drogándote, fumándote, proyectando, culpando a la gente, jodiendo a otras personas, comiendo como un animal, bebiendo como un animal, lo que sea con tal de no estar contigo. Como te decía, si quieres un guía y no un acompañante, sino un guía, y crees que yo puedo ser tu guía, puedes solicitar sesión privada en paconavas.com en el apartado consulta privada. No atiendo todos los casos, pero sí, bueno, ahí está todo explicado y si cumple los requisitos que yo entiendo que, que hacen que seas una persona que encaje en el tipo de personas con las que yo trabajo, estaré encantado de atenderte. Y dicho todo esto, te recomiendo el estudio, iba a decir la escucha, pero no, el estudio de la masterclass sobre relaciones tóxicas que tienes disponible en la tienda, en paconavas.com, y te deseo que todos estos conocimientos que a mí me han llevado años, años y años, me ha llevado muchísimo tiempo convertir en sabiduría, porque ya sabes que la diferencia entre conocimiento y sabiduría es conocimiento es saber datos y sabiduría es saber aplicar esos conocimientos. Ninguno queremos ser y de hecho no es productivo, no es funcional que ninguno seamos el listo de turno, que sepamos muchas cosas pero no las apliquemos. De hecho, los listos se diferencian, destacan porque sin que nadie les pida opinión empiezan a dar datos que les hacen posicionarse o sentir que se posicionan por encima de los demás. Sin embargo, las personas sabias no necesitan hablar, no necesitan promocionarse, no necesitan exponerse, no necesitan venderse, porque no dependen de un refuerzo externo. Están enfocadas en el mundo interior, en avanzar en su mundo interior, en el crecimiento espiritual. Desde mi punto de vista, creo que eso es una clave. Y tú piensas que tu vida al final no es perfecta porque tienes un montón de pruebas que superar y cuando superes esas pruebas llegarás a esa versión tuya para la que estás preparado o preparada a ser, pero que aún no has llegado a ese nivel porque no has superado esas pruebas. Así que tienes un camino marcado y simplemente tienes que tener claro que las cosas que hay en tu vida están sucediendo para que aprendas lecciones necesarias para avanzar. Nadie dijo que fuera fácil, de hecho si fuera fácil no lo aprendería, de hecho si fuera fácil lo menospreciaríamos, seguro, el ser humano es así. Pero el hecho de que sea difícil le da valor, el hecho de que sea difícil te hace consciente de lo efímero que muchas veces es un resultado y cuando consigues generalizar, estabilizar en el tiempo, materializar ese resultado en tu vida,
le das un valor enorme y hace que tu vida cobre otro sentido. Lo mismo que hay gente, personas muy bloqueadas porque no asumen este, ese mensaje que le pone la vida delante de ellos y prefieren culpar a alguien o a la vida o a Dios o a quien sea de cómo les va, no toman las riendas de su vida. Hay gente que cuando sale de esa zona negra y entra en esa zona de crecimiento se dan cuenta de las posibilidades que tienen de materializar en su vida lo que deseen. Lo más complicado es salir del cascarón y cuando das estos pasos adelante, a mi entender es cuando naces a la vida, al mundo espiritual, pero no te lo digo en un sentido esotérico, sino en darte cuenta de que todo lo que has vivido tenía un fin, tenía un sentido. Y cuando entiendes el sentido de tu camino, además de estar en paz contigo, eso hace que pueda ver que hay metas en un futuro próximo para las cuales estás destinado a optar, a enfrentarte a ellas, a conseguirlas, y eso hace que la vida pues sea una aventura en el mejor sentido, no sea un coto cerrado, una caja cerrada de la cual no puedes salir. Por desgracia mucha gente se siente así, no puedo avanzar, mi vida es una caja cerrada, es una jaula y obviamente esas personas, a mi entender, en mi humilde opinión, están desenfocadas y han puesto todas las posibilidades de avance en cualquier persona, en cualquier proyecto, en cualquier ilusión, menos en ellas mismas. Y por tanto, eso no ha avanzado porque así no funciona la vida. Y es importante que nos demos cuenta lo antes posible de cómo funciona la vida para poder disfrutarla. Esa es mi creencia. En fin, me despido y te doy las gracias por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto. Soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.